Bien, muy buenos días, jóvenes estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Manuel Guevara y como siempre vamos a trabajar el curso de geometría. Bien, ¿qué tal? Buen día con todos, espero que se encuentren bien, hayan pasado pues unos bonitos días de fiestas patrias, ¿no? En estos 2 días feriados, ¿no? Y ahora sí pues empezamos nuevamente ya esta rutina académica y vamos a trabajar en este caso pues la última semana, ¿no? La semana 19 en este ciclo semestral único, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente. Vamos a empezar entonces ya con las diapositivas en este tema. A ver, por ejemplo, vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Lo que es la superficie esférica, la esfera y también he visto por ahí la parte del teorema de Pappus, ¿no? De los sólidos generados, sólidos generados, ¿no? Por una revolución. A ver. Muy bien, entonces empezamos rápidamente, siendo las 9:05 de la mañana. Vamos a empezar hoy día, viernes 30 de julio, ¿no? Vamos a empezar ya con la parte de los objetivos. Ahí está. Primer objetivo, vamos a conocer el cálculo del área de la superficie y cálculo del volumen de una esfera. ¿De acuerdo? En el objetivo 2 analizaremos pues las diferentes partes de una superficie esférica y una esfera, ¿verdad? Y finalmente se aplicará pues lo aprendido en la resolución de problemas tipo examen de admisión 1. Muy bien. A ver, entonces empezamos con la parte de superficie esférica, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta la idea de que una superficie esférica viene a ser como, digamos, el cascarón o la envoltura simplemente de una, digamos, pelota, ¿no? Digamos una pelota de playa, es hueca por dentro, ¿verdad? Solamente nosotros consideramos lo que es su envoltura, ¿no? A eso sería pues una analogía con la superficie esférica, ¿ya? No consideramos los puntos internos, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen, vamos a dar cuenta también de que la superficie esférica se puede generar mediante la rotación de una semicircunferencia, ¿no? Alrededor del diámetro, haciéndolo rotar 360 grados, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando solamente de la superficie esférica, perdón, de la semicircunferencia, entonces lo que se va a generar es simplemente una superficie, ¿no? Una superficie en donde dicha superficie sería la superficie esférica, ¿no? ¿Ya? Que vendría a ser solamente, como les digo, la envoltura, el cascarón, nada más, ¿no? Algo así, ¿no? Eso lo vamos a ver más clarito con la animación, ¿ya? Muy bien. Entonces, para demostrar también la fórmula del área de la superficie esférica, ¿no? Vamos a aprovechar el teorema de Arquímedes, ¿de acuerdo? Que nos permite hallar una superficie de revolución. Por ejemplo, empezamos calculando pues las áreas de las superficies que genera una poligonal regular al girar respecto de una recta coplanar a dicha poligonal, ¿no? Es decir,
tenemos parte de un polígono regular, como ves acá esta línea ABCD es parte de un polígono regular, la cual la vamos a hacer girar, ¿no? Esta línea poligonal regular y la cual va a generar la superficie, ¿no? Una superficie de revolución, ¿verdad? Ahí está. Este es el eje de giro exterior a la línea poligonal o no transversal, ¿no? A la línea poligonal. Y en este caso, también recordemos que todo polígono regular puede inscribirse en una circunferencia, ¿verdad? Por eso que aquí de manera discontinua se está trazando la circunferencia o la semicircunferencia que contiene a dicha poligonal, ¿no? Cuyo centro es el punto O. Muy bien, entonces lo que hacemos aquí es prácticamente proyectar la línea poligonal ABCD, la proyectamos sobre el eje de giro, ¿no? Entonces ahí vemos la proyección de D, que es D', y la proyección de A, que es A'. Entonces la proyección de la poligonal sería D', A', ¿verdad? Y esa proyección la vamos a denominar como la altura, ¿no? Como H. Y de ahí se trazan, pues, estos segmentos de longitud A vienen a ser el apotema, ¿verdad? El apotema de la poligonal regular, ¿ya? Por lo tanto, al hacer la rotación, lo que se va a generar es una superficie de este tipo, ¿no? Una superficie de este tipo, ¿ya? Que vendrían a ser troncos de conos, ¿no? Las superficies laterales de troncos de conos, ¿verdad? Porque estos segmentos CD, BC, AB por separados generarían, pues, superficies laterales de troncos de conos, ¿ya? En conjunto, generan toda esta superficie generada y el área se va a calcular como 2pi por el apotema y por la altura de, o mejor dicho, la proyección de la poligonal regular sobre el eje de giro, ¿ya? Así es, ¿no? Muy bien. Ya está. Bueno, ese es el teorema entonces de Arquímedes, ¿no? El teorema de Arquímedes. Nos permite calcular el área de la superficie generada por una poligonal regular, ¿no? Donde A es el apotema de la poligonal regular y H es la longitud de la proyección, bueno, es proyección ortogonal de la línea poligonal regular sobre el eje, ¿no? Como lo hemos señalado, ¿ya? Muy bien, entonces, utilizando el teorema de Arquímedes es que vamos a calcular el área de la superficie esférica, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es hacer una analogía, digamos así, entre la poligonal regular y una semicircunferencia, ¿no? Digamos que la poligonal regular tiene como límite, ¿no? A lo que se aproximaría si hacemos incrementar el número de lados, tiene como límite a la semicircunferencia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, podemos considerar a la semicircunferencia como una poligonal regular donde el número de lados es, pues, es bastante grande, ¿no? Es, digamos, una cantidad de lados, pues, enorme, ¿no? Donde el límite vendría a ser la semicircunferencia, ¿verdad? La poligonal regular tiende a ser una semicircunferencia.
Por lo tanto, podemos considerar esta semicircunferencia como una poligonal regular y aplicar el teorema de Arquímedes, ¿no? En este caso, cuando hagamos rotar esta semicircunferencia, lo que va a generar sería, pues, la superficie esférica, ¿no? Ahí. De radio R, ¿no? Superficie esférica de radio R, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos la comparación entre la fórmula de Arquímedes y esta superficie esférica, podríamos señalar aquí que la proyección de la poligonal regular vendría a ser el diámetro prácticamente, ¿verdad? O sea, el H viene a ser el diámetro, que viene a ser, ¿qué cosa? 2R. 2R, ¿ya? Por lo tanto, el apotema, el valor de A, vendría a ser, simplemente vendría a ser el radio, propiamente el radio, ¿verdad? Sería como el apotema. ¿Ya? Entonces, reemplazando esos valores en la fórmula de Arquímedes, nos va a salir este resultado, que es el área de la superficie esférica, que es 4pi por radio al cuadrado, ¿verdad? ¿No? Si reemplazamos aquí, ¿no? Aquí sería, a ver, para la superficie esférica, sería aquí 2pi por A, pero A es, en este caso, el radio, y H, hemos dicho, es 2R, ¿no? Entonces, de ahí nos sale 4 veces pi por radio al cuadrado, ¿no? Que es el área de la superficie esférica, ¿ya? 4 veces pi por radio al cuadrado, ¿no? Como 4 veces el área de un círculo, ¿no? 4 veces el área de un círculo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Bueno, en función del diámetro, también a veces te dan ejercicios, ¿no? Donde tenemos que, en lugar del radio, usar el diámetro, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros hacemos que el diámetro sea D mayúscula, ¿no? D medio sería el radio, ¿no? Medio al cuadrado, entonces quedaría 4pi diámetro al cuadrado entre 4, se cancela el 4, y el área de la superficie esférica en función al diámetro es pi por el diámetro al cuadrado. ¿De acuerdo? Este es donde D es el diámetro. Muy bien. A ver, entonces ya tenemos el área de la superficie esférica. Que recuerda es como el cascarón o la envoltura de una pelota de playa, digamos. Bueno, ahí están los elementos. R es el radio, O es el centro, ¿no? Ya. Bueno, la superficie esférica hemos visto cómo se ha generado, ¿no? Pero como definición, también se podría decir, ¿no? Que la superficie esférica es un conjunto de puntos, ¿no? Es un conjunto de puntos del espacio que están, pues, a igual distancia o equidistan de otro punto fijo, el cual se denomina centro, ¿no? La distancia del centro a cualquiera de dichos puntos viene a ser el radio. Y así vamos a ver algunos elementos, como por ejemplo el círculo máximo o circunferencia máxima, perdón. Ya que hablamos de superficie esférica, hemos dicho esto es hueco, ¿no? En el interior no hay puntos a considerar, solo el cascarón. Entonces, si hacemos intersectar la superficie esférica con un plano secante, el cual va a determinar siempre una circunferencia, y además, si ese plano secante contiene al centro de la superficie esférica, se dice que dicha circunferencia
¿no?, que se determina va a ser la circunferencia mayor o circunferencia máxima. ¿Ya? Bueno, en este otro caso, el plano secante ya no contiene al centro de la superficie esférica, ¿no? Entonces, en este caso se determina también una circunferencia, pero se dice que va a ser menor. ¿Ya? No contiene al centro de la superficie esférica. Bueno, y aquí podemos identificar la distancia que hay del centro de la superficie hacia un plano secante, ¿verdad? En este caso D, vemos que es perpendicular, este segmento de longitud D es perpendicular al plano secante que contiene a la circunferencia menor. ¿Ya? Por lo tanto, es la distancia del centro hacia un plano secante. Y como vemos, esa distancia va del centro de la superficie esférica hacia el centro de la circunferencia menor. ¿Ya? De centro a centro. Bueno, aquí hay un plano tangente, donde se apoya, digamos, la superficie esférica. El punto de contacto es el punto de tangencia T. Y se cumple, por ejemplo, que este radio OT es perpendicular al plano tangente. ¿Ya? Ahí está otro ejemplo, una pelota de básquet. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí vemos otro ejemplo de circunferencia máxima, ¿no? Listo. Bueno, aquí estamos observando la mitad de una superficie esférica, que vendría a ser una superficie semi, ¿no? Es una semisuperficie esférica. Claro. Donde este plano, pues, que vemos ahí, contiene a la circunferencia máxima, ¿no? Es decir, contiene al centro de la superficie. Ahora, ¿qué se cumple? A ver, el área, ¿no? El área de esta superficie semiesférica sería, ¿cuánto sería? Sería 2πr², ¿no? La mitad nada más del área de la superficie esférica. Y aquí hay más ejemplos, ¿no? Los vemos en los focos, ¿no? Las lámparas o en las bandejas, ¿no? Este tipo de bandejas. Ahí. ¿Ya? Cuando hablamos de área de la superficie semiesférica, no consideramos, ojo, el área de la circunferencia o del círculo que está limitado por esa circunferencia, ¿no? Máxima. Solamente nos concentramos en el área de la superficie semiesférica. Bueno, a ver, un ejemplo, chicos. Aquí tenemos un problema tipo admisión. A ver, dice, se tiene una superficie esférica tal que su área y la longitud de la circunferencia máxima son numéricamente iguales. Ya, a ver, entonces, en esta superficie esférica ya vemos a la circunferencia máxima y por dato, el área de la superficie esférica va a ser igual a la longitud, dice, de la circunferencia máxima, ¿no? Bueno, ese es dato. Ahora, nos piden el área de la superficie esférica. Calcule el área, dice, ¿no? A ver, chicos, entonces, creo que está directo, ¿no? Hay que simplemente reemplazar en el dato, nada más. A ver, pueden mandar su respuesta. Bien. Algunos ya lo pueden resolver al ojo, ¿no? Como dicen. O en todo caso, haces tus cálculos
Y, por ejemplo, ajá, muy bien. Ajá, yo veo dos respuestas. Está Leonardo, ¿qué tal, Leonardo? Sebastián, muy bien. All right. Entonces, decimos acá, ¿ya? El área de la superficie esférica es 4πr², ¿no? Ya. Esto va a ser lo que nos piden, ¿no? La ecuación 1. Bueno, aquí recordamos que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, ¿no? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es igualar el área de la superficie esférica, que es 4πr², con la longitud, que es 2pi por r. Entonces ahí se simplifica y obtenemos que r es un medio, ¿no? R viene a ser igual a un medio. Ya. Y este r lo reemplazamos en la ecuación 1, ¿no? Y ya está. Así, ¿no? 4pi por un medio al cuadrado. Eso sería el área de la superficie esférica. Y la respuesta sería, en este caso, sería pi, ¿no? Muy bien. Correcto, chicos, ¿no? Entonces, en este caso, ha sido un ejercicio concreto para plantear ahí la fórmula del área de la superficie esférica, nada más, ¿no? Y para recordar la longitud de la circunferencia. La ABD. Muy bien. Ahora, vamos a ir analizando las partes, ¿no?, de esta superficie esférica. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que es la zona esférica. Una zona esférica, ¿ya? En todos los casos de las partes de una superficie esférica, vamos a hablar siempre de una porción de la superficie esférica, ¿ya? O sea, vamos a hablar de una porción de la superficie esférica, pero en este caso que va a estar comprendida entre dos circunferencias determinadas por dos planos paralelos. Obviamente esos planos secantes, o un plano secante y uno tangente. En este caso vamos a verlo con dos planos secantes paralelos. Listo, queda esta porción de superficie esférica, la cual está limitada por estas dos circunferencias contenidas en planos paralelos, dice, y, bueno, toda esta superficie, ¿no?, de rojito. A ver, H, recuerda, la altura va a ser la altura de esta zona esférica, es la distancia entre los centros de las circunferencias, de las bases, digamos así. Estos son como bases, ¿no? ¿Ya? O también, mira, podemos definir a la zona esférica también como la porción de superficie esférica, pero generada, ¿no? Generada por un arco de circunferencia, el cual gira alrededor del diámetro, ¿no? Del diámetro de la semicircunferencia que lo contiene, en este caso. ¿Ya? Entonces, viéndolo de esa forma, como un sólido de revolución, H viene a ser, en este caso, la proyección del arco, el arco generador, sobre el eje de giro, ¿no? Y ahí, en esa rotación, es la que genera la superficie de la zona esférica. Bueno, se cumple que el área de la zona esférica va a ser igual a 2πr(h). ¿Ya? 2pi por el radio
por H, que es la proyección del arco generador sobre el diámetro que contiene a dicho arco, ¿no? De la semicircunferencia que contiene a dicho arco. ¿Ya? Entonces, ahí está la formulita. 2pi RH. Ya, a ver. Muy bien. A ver, un momento, chicos. Ya, muy bien, chicos. A ver, continuamos. Continuamos. Entonces, el área de la zona esférica en la cual, recuerda, H es la altura de la zona, ¿no? Podemos notar aquí la distancia entre los centros de sus bases. O también se puede decir que es la proyección ortogonal del arco generador sobre el eje de giro. ¿Ya? Muy bien. Ajá, por ejemplo, aquí tenemos, mira, un objeto de la realidad, ¿no? Tenemos una bola de billar y la zona esférica sería sola esta parte de amarillo nada más, ¿no? Esa porción del área de la superficie esférica. Muy bien, buen ejemplo, ¿no? Listo, ya entonces ahí tenemos ya nuestra primera parte de la superficie esférica, la zona esférica. Pero habría un caso adicional, ¿no? En donde, por ejemplo, el arco generador, uno de sus extremos del arco generador coincida con el extremo, un extremo del diámetro de la semicircunferencia que contiene a dicho arco, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, el casquete esférico. En este caso, el casquete esférico también, ¿no? Es una porción de la superficie esférica, pero en este caso estará comprendida entre la circunferencia determinada por un plano secante y la porción de circunferencia de superficie esférica comprendida, ¿no? por ese plano secante. ¿Ya? En este caso, vemos en la animación cómo solamente consideramos a la circunferencia determinada por ese plano secante y la porción de superficie esférica comprendida, ¿no? Entre esa circunferencia. Ya, entonces, también, como les decía, ¿no? Se puede considerar como la rotación de un arco donde un extremo coincide con el diámetro, ¿no? Lo que veíamos en el caso anterior de la zona esférica. ¿Ya? Entonces vemos que un extremo coincide con el diámetro, con un extremo del diámetro, y la proyección del arco sería H. Eje de giro, entonces en esa rotación se genera el casquete esférico. Ya, a ver, entonces también, igual que el caso anterior, el área del casquete esférico va a ser igual a 2pi RH. 2pi RH. ¿Ya? Tanto zona esférica como casquete esférico tienen esa misma fórmula, 2pi RH.
donde H, recuerda, es la proyección, mejor vamos a decir así, la proyección del arco generador sobre el eje de giro, ¿no? H. Bien, ahí está. Listo. ¿Qué más? A ver, chicos, ¿qué más tenemos por aquí? También se puede calcular el área del casquete esférico usando esta relación, ¿no? Donde interviene esta cuerda, ¿no? La cuerda de longitud A es la cuerda que subtiende a este arco, ¿no? Arco generador. Entonces aquí sería simplemente pi por A al cuadrado, ¿no? Pi por A al cuadrado. ¿No? Claro, porque aquí hay una métrica, ¿verdad? Una métrica, claro que sí. El cálculo de la cuerda. ¿Cómo se calcula una cuerda? Por relaciones métricas. Una cuerda se calcula, o el cuadrado de una cuerda es igual a su proyección sobre el diámetro, que es h por el diámetro, ¿no? Es de relaciones métricas, ¿no? Ya eso se ha reemplazado aquí, ¿no? El 2RH. Eso es a cuadrado, ¿eh? Por eso sale esta relación. Muy bien. Ahí vemos ejemplos, ¿no? Igualmente con las lámparas. Algunos tazones también. A ver, aquí tenemos lo que es un uso esférico. Bien, porción de superficie esférica. Pero este uso esférico siempre está comprendido por dos semicircunferencias máximas. Ahí vemos una. Esta es una semicircunferencia máxima. Y aquí vemos otra semicircunferencia máxima. ¿Ya? Entonces vemos ahí ambas semicircunferencias máximas tienen el mismo diámetro. Entonces esta porción de superficie esférica es el uso esférico. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces vemos que las dos semicircunferencias máximas van a generar pues un ángulo diedro, ¿no? Cuya medida sería alfa en este caso. ¿Ya? Y bueno, para calcular el área de este uso esférico se hace una regla de tres simple, ¿no? Partiendo del área de la superficie esférica, que es 4πr cuadrado, ¿no? Eso ocurre cuando alfa es 360, ¿verdad? Cuando se completa toda una vuelta, ¿verdad? Y en el caso de un ángulo tal como alfa, ¿qué área se obtendrá, ¿no? ¿Qué área de la superficie esférica? O sea, el área del uso esférico. Ahí hacemos el despeje y va a quedar como alfa por pi r cuadrado entre 90 grados, ¿no? Donde alfa es este ángulo diedro, ¿no? Que determinan las dos semicircunferencias máximas. Listo. ¿No? Algunos también señalan que esta porción de aquí es como, a veces cuando cortas una naranja, ¿no? Cuando cortas una naranja,
digamos, trozos cortados, digamos así, justamente por el diámetro un mismo diámetro de la naranja, obtenemos un pedazo de cáscara así, ¿no? Ya está. Claro, como rodajas, ¿no? Muy bien. Exacto. Ya está. A ver, una pregunta de examen de admisión. A ver, 2019-2. Viene esta pregunta, chicos. Y decían ahí, determine a qué altura de la Tierra, ¿no? El planeta Tierra, debe ubicarse un satélite. Ahí está el satélite, para que la región visible, se refiere a la visión que va a tener el satélite respecto a la Tierra, esa región visible sea un tercio de la superficie terrestre. Bueno, ahí está la altura, que es lo que queremos hallar. Y la región visible sería, pues, en función a esa porción de la superficie terrestre que estaría, pues, limitada por las visuales, ¿no? del satélite. En este caso, estas dos líneas tangentes. Estas dos líneas tangentes, ¿no? Es la que va a orientar la región visible. En este caso, ¿qué vendría a ser la región visible? Vendría a ser un casquete esférico, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué me dicen de ese casquete esférico, no? Me dicen que es un tercio del área de la superficie terrestre. ¿Ya? Ahí está el dato y nos piden H. ¿Ya? Entonces, toma en cuenta que esto del área de la región visible es simplemente el área del casquete esférico. ¿De acuerdo? A ver, muy bien, por ahí ya veo una respuesta. ¿Alguna respuesta más? Bien, vamos a ver entonces. Ahí está. Muy bien, Sebastián, Juan Carlos. Correcto. Digamos entonces aquí. Listo. Ahí está la región visible, es el casquete esférico. Y la superficie esférica equivale a la superficie terrestre, ¿no? Bueno, recordamos la fórmula para el área del casquete esférico. 2πr h, ¿no? Donde h es la altura del casquete, en este caso. Bueno, entonces vamos a definir la altura del casquete como h', ¿sí? Vamos a necesitar esa alturita. Y ahora sí vamos a utilizar el dato. Entonces, para el casquete esférico sería 2πr h'. En el caso de la superficie terrestre es 4pi radio al cuadrado. Correcto. Entonces, simplificando, vamos a obtener que h' es 2/3 de r, ¿no? Del radio de la superficie terrestre. Ya, pero nos piden h nada más, ¿no? La altura a la cual se encuentra el satélite. A ver, ¿cómo relacionamos a esa altura? Bueno, vamos a completar aquí este segmento
¿no? Para completar el radio R, este segmento sería R tercios, ¿no? No, es que H' es 2 R tercios, más R tercios te da R, que es el radio. Y aquí trazamos el radio hacia el punto de tangencia. Vamos a decir que este es un punto de tangencia T. Entonces, ¿qué podríamos aplicar ya en este triángulo rectángulo OT y el satélite, ¿no? Algo así está quedando, ¿no? Mira, R un cateto, R tercios por aquí, y toda la longitud desde el centro hacia el satélite es H más R, ¿no? Claro, H más R. ¿A qué te trae recuerdos entonces esta nueva figura? Claro que sí, ¿no? A relaciones métricas. Muy bien. En el cálculo del cateto, ¿verdad? Cálculo del cateto. En relaciones métricas, entonces decimos, ahí está la fórmula, mira. ¿Cómo se calcula el cateto? Cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Entonces aquí, R al cuadrado será su proyección, que es R tercios, por la hipotenusa. Muy bien, entonces ahí se cancela y H te va a quedar 2R, ¿no? 2R. Ya está. Y ahí era la clave dada. Claro. Muy bien, ya está, ¿no? Vamos a ver. Ya pasando a otro punto, vamos a ver ahora lo que es la esfera. La esfera, ¿no? O sea, en este caso ya no vamos a considerar solo la envoltura, ¿no? O el cascarón, que era la superficie esférica. En este caso, se considera a la envoltura, o sea, a la superficie esférica, incluidos a todos los puntos comprendidos, ¿no? O aquellos puntos del espacio que están limitados por la superficie esférica. ¿Ya? En este caso, la esfera ya se consideraría como algo macizo. Como si fuera de repente ya una bola de billar, ¿no? O una canica. Por eso es que aquí, si te das cuenta, para generar la esfera, ya no hacemos rotar solamente a la semicircunferencia, ¿no? Sino hacemos rotar a un semicírculo, ¿no? Es decir, estamos considerando el área de esta región, ¿no? O sea, el semicírculo. Bueno, pero para determinar los cálculos, ¿no? En este caso vamos a ver el volumen de una esfera, vamos a aprovechar lo que es el teorema de Arquímedes también, ¿no? Pero en este caso para sólidos de revolución. Por ejemplo, ¿no? Para calcular el volumen del sólido que se genera, en este caso, por una región poligonal regular siempre, ¿no?
vamos a usar el teorema de Arquímedes, ¿no? Que plantea lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un eje de giro y vamos a considerar la poligonal regular ABCD, la cual vendría a ser también una parte de una región poligonal, en este caso ya, ¿no? Hablamos de una región poligonal de centro O, ¿ya? Y esta región poligonal regular la estamos analizando, pues, en función a los triángulos elementales, ¿no? Que vemos ahí. Entonces, hacemos girar a dicha región alrededor de esta recta L que contiene al centro, y ahí se genera un sólido de revolución. ¿Ya? Donde vemos que H, este segmento de longitud H que se está definiendo, viene a ser la proyección ortogonal de la poligonal regular sobre el eje de giro, ¿no? Ahora, el volumen se va a calcular así, como 2/3 de pi por radio al cuadrado por H. ¿Ya? Este es el volumen del sólido generado por la región poligonal OABCD, ¿no? Ahí. Muy bien. A ver, chicos, esos audios, por favor. Están filtrando. Ya, a ver, entonces aquí. Ahora vamos a aplicar esta fórmula de Arquímedes para demostrar el cálculo del volumen de una esfera. Y sería de esta manera. A ver. Ya, ahí vemos que H viene a ser la suma prácticamente de las proyecciones de cada lado, ¿no? En general, cada lado de la poligonal regular se proyecta sobre el eje y esa suma de proyecciones viene a ser el H, ¿no? H1, H2, H3. Bueno, el cálculo del volumen de la esfera en función, ¿no? Utilizando Arquímedes, simplemente, como hicimos en el caso anterior, ¿no? Podemos señalar que este semicírculo es como si fuese el límite al cual se va a aproximar esta región poligonal regular, ¿no? O parte de esta región poligonal regular, cuando el número de sus lados crece en un número enorme, ¿no? Hemos dicho que este perímetro, digamos así, de la poligonal, tiende a ser la longitud de esta semicircunferencia, ¿no? Y por lo tanto, su región interior sería también la región del semicírculo. Por lo tanto, la proyección de la poligonal, en este caso, la proyección de la semicircunferencia sería 2R, ¿no? H sería 2R en este caso. H sería 2R, ahí está. El semicírculo generador, ¿no? En este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vemos ahí la animación, cómo es que se genera la esfera. Vamos a borrar esto. Ahí está la esfera. Y por lo tanto, se cumple que el volumen de la esfera, ¿no? Reemplazando aquí el H por el 2R,
nos va a salir 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Ya? En lugar de h, reemplazamos 2r y nos sale esta fórmula, ¿no? Ya sería una manera de obtener el volumen de la esfera. Ahora, en función al diámetro, también podríamos decir, en función al diámetro, ¿no? Si D es el diámetro, digamos así, sería D medio, sería el radio al cubo, ¿no? A ver, en función al diámetro, sobre 8, ¿no? Entonces aquí te va a quedar pi por el diámetro al cubo entre 6, ¿no? Así es, ¿no? Pi por el diámetro al cubo entre 6, ¿no? ¿Ya? Importante esto porque esto lo vamos a utilizar en el volumen de del anillo esférico, ¿no? En el anillo esférico, que vamos a ver más adelante, aparece una expresión de este tipo, ¿no? 1/6 de pi por un segmento al cubo, ¿no? Que vendría a ser como el volumen de una esfera, considerando el segmento como diámetro, ¿ya? Muy bien, entonces pi por diámetro al cubo sobre 6. O 4/3 de pi por el radio al cubo. Muy bien. Bueno, O es el centro, R es el radio. Ya está. Vamos aquí. Ya, entonces, la esfera, hemos visto cómo se determina, hemos calculado su volumen, pero como definición dice, es aquel sólido geométrico limitado por una superficie esférica, ¿no? Bueno, ahí vemos sus elementos, el centro, el radio, un plano secante que contiene al centro. Ese plano ahora determina ya no una circunferencia nada más, sino un círculo. Y dicho círculo será máximo cuando ese plano secante contiene al centro, ¿no? En todo caso será un círculo menor. En otro caso. Igual que en el caso anterior, la distancia del centro al plano secante es D. Y este es el plano tangente. T punto de tangencia. Se cumple que es perpendicular al plano, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es el plano secante, ¿no? Hemos visto, determina siempre círculos. Ahora, si contiene el centro, acá hay un círculo máximo. ¿Ya? En este caso estamos considerando la mitad de la esfera entonces, ¿no? Estamos hablando de una semiesfera. Entonces, en esta semiesfera vamos a calcular el área, ¿no? El área de la semiesfera. Y sería 3πr², ¿no? Claro, es la superficie semiesférica más el área del círculo máximo. Y el volumen de la semiesfera sería 2/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? 2/3 de pi por el radio, ¿ya? Muy bien. Algunas partes de la esfera. Y veamos por aquí, a ver, lo que es un sector esférico. A ver, el sector esférico es una porción, en este caso vamos a decir, de esfera. Una porción de esfera que se determina o se genera por la rotación de un sector circular, ¿no? Este sector circular gira en torno
de esta recta que contiene al diámetro de la semicircunferencia, ¿no? Obviamente que contiene a este centro del sector circular. Bueno, a ver, ¿qué se formará si hacemos rotar a este sector circular? Hay una animación para eso, ¿no? A ver. Ahora vamos a ver. Ahora acá dice, este es el eje de giro, ¿no? Aquí vamos a ver que se proyecta nuevamente el arco AB, se va a proyectar sobre el eje de giro. Esa longitud de la proyección es H. Y ahí está lo que se genera, ¿no? Ahí. ¿No? Es como que aquí en la parte que está de rosado, digamos, es como la superficie de un cono, ¿no? Aquí arriba un cono y abajo también otro cono. Entonces, lo sobrante es el sector esférico. Ya, y el volumen es 2/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura de dicho sector esférico, ¿no? O también señalar más precisamente como la proyección del arco, en este caso del sector, ¿no? Del sector circular generador. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ya, a ver, sigamos acá. Muy bien, chicos. A ver, entonces, ahí está, ¿no? 2/3 de pi por radio al cuadrado por h. Ya que viene a ser la misma fórmula de Arquímedes, ¿no? De Arquímedes. Claro, recuerda que esto lo vimos como parte de una región poligonal, ¿no? Y aquí, análogamente, este sector circular, podemos decir, es como el límite, ¿no? De una poligonal cuya línea tiende al arco, ¿no? Entonces, igual que en Arquímedes, 2/3 de pi por radio al cuadrado por h. Bueno, esta es otra forma de considerar al sector esférico, ¿no? Vemos que este sector circular tiene en su arco, vemos que uno de sus extremos coincide con un extremo del diámetro. Entonces, al hacer girar a este sector circular, también se va a generar este sólido, también conocido como sector esférico. Esto también es un sector esférico, ¿ya? Donde H es la proyección del arco del sector circular generador, ¿no? O sea, el arco AB se proyecta y es H, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? El H no es la altura del sector, sino es la proyección del arco del sector generador. ¿Ya? Bueno, otra parte de una esfera viene a ser el segmento esférico, ¿no? El segmento esférico. Ya, en este caso, también será una porción de esfera, pero que está comprendida entre dos planos paralelos secantes a la esfera, ¿no? Entonces, esos dos planos paralelos secantes van a determinar
esta porción de esfera. Ahí. A ver, estos de aquí señalados son los círculos, o también se le dice bases, ¿no? Bases. Segmento esférico de 2 bases. Obviamente son círculos que están contenidos en planos paralelos. H viene a ser la altura o la distancia entre esas bases. Y para el volumen, en este caso del segmento esférico, ahí es donde vamos a considerar, como les decía, como si fuese el volumen de una esfera. ¿Ya? En este caso, nosotros hemos señalado que el volumen de una esfera en función al diámetro es pi por el diámetro al cubo sobre 6, ¿sí o no? Entonces, nosotros vamos a considerar que este término del volumen del segmento esférico es como el volumen de una esfera cuyo diámetro es justamente la altura del segmento esférico, ¿no? O sea, aquí esto es como si fuese h, ¿ya? Como un diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? A ver, un momentito, chicos. Ya, entonces, chicos, como les decía, este primer término es como el volumen de una esfera cuyo diámetro es la altura del segmento esférico, ¿ya? Y lo que sigue van a ser dos términos cuyos podemos representar estos términos como los volúmenes de dos cilindros, ¿no? La gente trae recuerdos pi por radio al cuadrado por altura. Ese es el volumen de un cilindro, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada uno sobre 2, pues, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir acá, en este otro caso, se podría considerar como la suma de los volúmenes de dos cilindros. Vamos a poner aquí dos cilindritos. A ver, así más o menos, ¿no? Ya, esto es como, digamos, una manera de recordar, ¿no? Esa forma. Ya, vemos que en este caso, los dos cilindros también tienen la misma altura h, que viene a ser la altura del segmento esférico. Y los radios de esos cilindros son los radios de las bases del segmento esférico. O sea, este será R minúscula y este será R minúscula. ¿Ya? Entonces, puede servir esta sugerencia para recordar esta fórmula, ¿no? Como la suma de el volumen de una esfera
de diámetro la altura del segmento y más la suma de dos volúmenes de dos cilindros de altura igual al segmento esférico, a la del segmento esférico, y los radios de las bases, ¿no? Ya. Ya. Ahora, también se puede considerar esta situación como la rotación de esta región, ¿no? Esta región generadora, ¿no? Una especie de trapecio mixtilíneo, digamos así, ¿no? Ya, en este caso, giramos esta región, donde H es la proyección, ya sabes, del arco generador, y esto también conlleva a un segmento esférico de dos bases. Ahí está. Listo. A ver, ¿qué otras partes de la esfera tenemos? Ajá, el segmento esférico de una base. Ya, en este caso se considera solamente a la porción de esfera limitada por un plano secante a la esfera y nada más, ¿no? La porción que limita ese plano secante en la esfera, ¿no? En realidad son dos, ¿no? El de la parte superior y el de la parte inferior, ¿no? Cualquiera de los dos es un segmento esférico de una base, ¿ya? Muy bien. Ahora, el volumen de este segmento esférico de una base, ¿ya? A ver cómo sería, chicos. Ya, a ver chicos, entonces la fórmula, en este caso, si hacemos la analogía con el anterior, es lo mismo, va a ser como el volumen de una esfera de diámetro h, que estaría aquí en el primer término, pi por h al cubo entre 6, ese es el volumen de una esfera de diámetro h, ¿verdad? Y se acuerdan que era más dos cilindros, los volúmenes de dos cilindros, ya, en este caso va a ser el volumen de un cilindro nada más ahora, porque como vemos, la otra base tiene un radio 0. El R minúscula es 0. Entonces eso se va a anular. Solo nos quedamos con el volumen de un cilindro de radio R y de altura H, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Pi por R al cuadrado por H, pero eso entre 2, ¿verdad? Y así nomás. Este es el de una base. Ahí, ¿no? Ahí nomás. ¿Ya? Entonces, en el otro caso, el otro término, que sería el segmento esférico de dos bases, sería así, ¿no? Pi por H por R minúscula al cuadrado. ¿Ya? Pero todo esto se anula porque este R es 0. ¿No?
Ya, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, el anillo esférico, ¿no? En este caso, el anillo esférico también será una porción de esfera, pero ¿cómo se genera? Mediante la rotación de un segmento circular, ¿no? Un segmento circular. Ahí está un segmento circular, ¿no? Es la región comprendida entre una cuerda y un arco de circunferencia, ¿no? Que subtiende, ahí está. Esta región es el segmento circular que va a rotar alrededor del diámetro o el eje que contiene el diámetro de esta semicircunferencia, ¿no? A ver, se considera aquí la longitud de la cuerda L y la proyección del arco como H. Es el eje de giro. Entonces, en esa rotación se genera el anillo esférico. Y lo que vamos a hacer es el cálculo del volumen, ¿ya? El volumen del anillo esférico, que lo podemos considerar asociándolo, ¿no?, a otros sólidos conocidos, nuevamente al volumen de un cilindro. ¿Pero de qué manera? A ver. Esto podría considerarse al volumen de un cilindro a ver, un momentito. Ya. Si hacemos la analogía para el volumen de un cilindro, ¿qué forma le daremos? A ver. Acá en el numerador es pi por L al cuadrado por H, ¿no? Esto es como decir pi por R al cuadrado por H. Es decir, el radio del cilindro sería la cuerda del segmento esférico, ¿no? Perdón, del segmento circular. ¿Quién es la cuerda del segmento circular? Es L, ¿no? Entonces, ese L es como el radio, ¿no? H es la altura, ¿no? Claro, y eso hay que dividirlo entre 6, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el volumen de un anillo esférico es como la sexta parte del volumen de un cilindro, cuyo radio es la cuerda del segmento circular y la altura del cilindro es la altura del anillo esférico, ¿no? Una forma de recordar. ¿Ya? H siempre es la proyección del arco, en este caso, o la cuerda también, en este caso. ¿Ya? Ya, otra forma de ver el anillo esférico, cuando un extremo de la cuerda, del segmento esférico, coincide con el extremo del diámetro, ¿no? Entonces, cuando esto rote, se genera pues el anillo esférico, ¿no? Pero de esta otra forma, ¿no? Así. Y H nuevamente viene a ser la longitud de la proyección ortogonal de la cuerda AB sobre el eje. Muy bien. Ya está. A ver, vamos a ver ahora lo que es la cuña esférica. En este caso, se relaciona con lo que es el uso esférico, ¿no? ¿Se acuerdan que determinábamos el uso esférico con dos semicircunferencias máximas? Ahora, en este caso, vamos a determinar la cuña con dos semicírculos máximos, ¿no? Con dos semicírculos máximos. Determinándose esta porción de la esfera
y la cual se va a denominar cuña esférica, ¿ya? Vemos ahí que se forma un ángulo diedro también. Y para calcular el volumen de la cuña, recuerda hay que hacer la regla de 3 simple, ¿no? Cuando este semicírculo gire 360 grados, se formará una esfera, cuyo volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces queremos averiguar qué volumen se formará cuando el ángulo de giro sea solamente tal como alfa. Eso nos dará el volumen de la cuña. Entonces, despejando el volumen de la cuña, nos va a salir alfa por pi por radio al cubo entre 270 grados, ¿no? Esto sería el volumen de la cuña esférica. All right. Bien, y aquí vamos a ver un ejemplo, un ejercicio respecto al volumen de la cuña esférica, que, repito, es análogo, ¿no? Es parecido a lo que se hizo en uso esférico, ¿no? El uso esférico es esta parte de la superficie nada más, ¿no? En cambio la cuña es dicha superficie más todos los puntos interiores, ¿no? Incluidos los semicírculos máximos. ¿Y a qué se asemeja? Bueno, se asemeja nuevamente a una rodaja, ¿no? De una naranja de repente, o una sandía, quizás, circular en este caso, ¿no? Ya, ahí está el ejercicio, a ver. Nos piden calcular el volumen de una cuña esférica si se sabe que la esfera inscrita tiene un radio de 1 metro. O sea, esta esfera inscrita está en la cuña esférica, ¿no? Y tiene un radio de 1 metro. Ahí está, radio de 1 metro. Y los semicírculos que le limitan forman un ángulo diedro de 60. ¿Ya? Entonces aquí, teta, que viene a ser el diedro, mide 60, ¿ya? Listo, a ver chicos, entonces nos piden el volumen de la cuña. A ver, inténtenlo a ver un minutito. Trabájenlo y hacemos la solución, ¿ya? Ya, veamos entonces. Está un poco trabajoso, ¿eh? No está tan directo. No está tan directo, así como para sacarlo al ojo. Hay algunas cositas, algunos trazos ahí y algunas relaciones que descubrir, ¿no? Yo sé que con calma, con más tiempo lo pueden hacer. Pero vamos agilizando, ¿ya? A ver, chicos. En este caso, ajá, muy bien. Ahí, aunque ya veo una respuesta, dos respuestas. All right. Muy bien, ahí está. A ver, ¿quiénes han respondido? Ahí está Carlos. Muy bien, Carlos Ayrton. Juan Carlos. Y Sebastián. Muy bien. Listo, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, Juan Carlos. Ahí está. Ya, veamos entonces. Ya, aquí tenemos la fórmula que vamos a usar, el volumen de la cuña esférica, lo acabamos de ver, y para la cual vamos a necesitar entonces la longitud del radio, ¿no?
de la esfera que contiene a esa cuña. A ver. Ya, ahí está el volumen de la cuña esférica. Ahora, vamos a trabajar en el sector circular A o B. ¿Ya? Porque ese sector circular A o B contiene varios elementos del problema, ¿no? Mira, contiene el radio de la esfera, ¿verdad? El radio de la esfera. Y también contiene el ángulo, que es 60. Y por supuesto contiene a esta circunferencia máxima de la esfera que tenemos de datos radio 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, como todos los elementos están en ese sector circular, ahí vamos a trabajar. Y lo vamos a tomar desde esta vista, ¿no? Ahí está. A o B, esta circunferencia o este círculo es correspondiente al círculo máximo de esta esfera de radio 1. Como vemos, es tangente. Y como teta es 60, bueno, aquí quedaría 30-30. Y como ves, notable, se puede ir completando. Se puede ir completando. ¿Qué puedo ir completando? A ver, por ejemplo, como este radio es 1, este radio es 1, aquí también es 1, por el 30-60, o' sería 2. Y notamos de que este segmento OT, que vendría a ser OT, vendría a ser también el radio de la esfera, ¿no? El radio de la esfera. Porque todo esto es el radio de la esfera, ¿sí o no? Entonces el radio de la esfera, en este caso, ya salió. El radio de la esfera es 3. Ya. Y por lo tanto, el volumen de la cuña esférica, ¿no? Reemplazamos aquí R igual a 3 y teta igual a 60 y ya salió. Aquí nos sale 6 pi. 6 pi metros cúbicos, ¿no? Ese sería el volumen de la cuña esférica, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, muy bien, ahí, excelente. Carlos Ayrton, Juan Carlos, Sebastián. Va el intento, muchachos, el esfuerzo que están realizando. Donde se forman 60 grados. En este caso, claro, aquí lo que se ha considerado es algo así, ¿no? O sea, se ha considerado este radio con este radio, ¿no? El 60 grados se ha considerado así, pues. ¿No? Con este radio OB, este es OB, y este es OA.
con esos dos radios perpendiculares al diámetro, ahí se forma el 60, ¿no? Con esos dos radios, con OB y con OA. Son los radios de esos semicírculos. También, ¿no? Ya, este sería la superficie, mejor dicho, el uso esférico. Muy bien. Listo, chicos, ¿no? Entonces, importante analizar en estos problemas así de geometría del espacio siempre en algunas secciones, ¿no? En algunos planos donde intervienen más de, o varios datos, ¿no? Varias variables. Entonces, en este caso ha servido bastante este sector circular, visto en el círculo máximo, ¿no? Ya. Muy bien. Ya, a ver, entonces vamos con la siguiente. Ya, aquí vamos a relacionar algunos poliedros regulares con las esferas. Creo que ya habíamos mencionado algo de ello cuando se hizo el tema de poliedros regulares, ¿no? Habíamos definido que los poliedros regulares se pueden inscribir y circunscribir a esferas concéntricas. ¿Ya? Y el centro de dichas esferas, sean esfera inscrita o circunscrita, también representan a los centros de los poliedros regulares. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos centros, ¿no? En este caso, por ejemplo, el centro del tetraedro regular corresponde al centro de la esfera inscrita y la esfera circunscrita. Por ejemplo, aquí se nota el centro O, es el centro de la esfera inscrita, ¿no? Cuyo radio es R minúscula. Ahora, el radio de la esfera circunscrita sería 3R, ¿no? Si dibujamos ahí la circunferencia, la esfera circunscrita, su radio sería 3R, ¿no? Ahí está, 3R. Listo. Listo. Ahora, en el caso del hexaedro regular, el punto de concurrencia de las diagonales del hexaedro viene a ser el centro también del cubo, ¿no? Y asimismo de las esferas inscrita y circunscrita. En el caso de la esfera inscrita, vamos a ver que el radio es R minúscula, se puede hallar en función de la arista del cubo, ¿no? Entonces, el radio de la esfera inscrita sería A medio, ¿no? La arista entre dos. Y el radio de la esfera circunscrita al cubo o al hexaedro sería, prácticamente sería la mitad de la diagonal del cubo, ¿no? Porque este segmento, por decir esta diagonal S, prácticamente es como un diámetro de la superficie o de la esfera circunscrita, ¿ya? Entonces, como la diagonal del cubo es arista por raíz de 3,
el radio de la esfera circunscrita sería arista raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es un radio. Ya. Ya, en el caso del octaedro regular, ahí el punto de concurrencia también de las diagonales es el centro de la esfera inscrita de radio, en este caso R minúscula, ¿no? Este radio R minúscula en función a la arista del octaedro regular se podría hallar por métrica, ¿no? Y se cumple que va a ser arista raíz de 6 sobre 6, ¿no? Arista raíz de 6 sobre 6. Listo. Y de la esfera circunscrita, sería también la mitad de la diagonal del octaedro, ¿no? Lo que estaría el radio. Este es un radio, por decir, de la esfera circunscrita. O A es un radio. Entonces sería arista raíz de 2 sobre 2, ¿no? Listo. Ya son algunos radios en las esferas inscritas o circunscritas a estos tres polígonos regulares, ¿no? Que son los más frecuentes. Muy bien. A ver, sigamos por aquí. Bueno, ya, aquí ya vamos terminando entonces, chicos, con la teoría. Vamos a ver lo que es el teorema de Pappus. Previamente hay que identificar los centroides de algunas figuras frecuentes, ¿no? A ver, por ejemplo, el centroide es el centro de gravedad, ¿no es cierto? Es el centro de gravedad de una determinada figura geométrica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un segmento, que podría ser como si fuese un lápiz, digamos, un segmento, su centroide viene a ser el punto medio nomás, punto de equilibrio, ¿no? En el caso de, claro, el segmento es el punto medio, ese es su centroide. En el caso de una región rectangular, su centroide es el punto de concurrencia de las diagonales. En el caso de una región circular, es el centro. Así es, ¿no? Por ahí me dicen como física, ¿no? Claro, en física también se estudia esto, ¿no? Lo del centro de gravedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en geometría tenemos que ubicar esos centroides, ¿no? Y por lo general se trabajan con figuras ya frecuentes, ¿no? Como es el rectángulo, el círculo, el triángulo, el cuadrado, etc. En el caso del triángulo, pues, concurrencia de medianas, ¿no? Ahí está el centroide, ¿no? La región triangular, y ya está, ¿no? Entonces son algunos centros o centroides de las figuras más frecuentes. Entonces, el teorema de Pappus
nos va a permitir calcular el área de una superficie generada. Ese es el teorema 1, el área de una superficie generada por una determinada línea, ¿no? Una línea que va a rotar alrededor de un eje de giro. ¿Ya? Entonces, si queremos determinar el área de esta superficie generada por esta línea, puede ser una línea curva, una línea poligonal, etcétera, ¿no? Mixtilínea. Va a depender de la distancia del centro de gravedad o del centroide de dicha línea hacia el eje de giro. Y asimismo de la longitud de esa línea. Entonces, cuando esta línea gira, por ejemplo, genera este tipo de superficie, ¿no? Entonces, para nosotros averiguar el área de esa superficie, utilizamos esta relación. Claro, este es como una capa, ¿no? Exacto, así es. Solamente es la envoltura, digamos. Ya, entonces decía, ¿no? Ubicamos el centroide de dicha línea y la distancia del centroide al eje de giro lo definimos como un X. X rayita, ¿no? Y L viene a ser la longitud de la línea que gira. Entonces la fórmula va a ser 2pi por X por L. ¿Ya? Con esta fórmula hallamos el área entonces. Este es el teorema 1 de Pappus, ¿no? Para calcular el área de la superficie generada. Muy bien. Ahí están los elementos. Ya, y lo otro del teorema de Pappus, el otro teorema es también para calcular el volumen en este caso ahora. En este caso, el volumen de un sólido generado. Para ello, lo que vamos a hacer rotar ahora es una región plana. Por ejemplo, esta región la vamos a hacer rotar alrededor de este eje de giro, generándose este tipo de sólido, ¿no? Un sólido generado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, tenemos que utilizar el centroide para hallar el volumen del sólido generado, el centroide. Supongamos que está ahí, ese punto C es el centroide de dicha región, y trazamos la distancia al eje de giro, y también conocer el área, ¿no? El área de dicha región. El área que sea A, por ejemplo. Ya, por lo tanto, la fórmula sería 2pi por X por el área A, en este caso. Entonces, este 2pi por X sería como la longitud de una circunferencia, ¿sí? Sería como la longitud de una circunferencia cuyo radio es la distancia del centroide al eje de giro. ¿Ya? Entonces podemos decir que tanto en el volumen como en el área se utiliza la longitud de la circunferencia cuyo radio sería la distancia del centroide al eje, ¿no? Por la longitud o por el área, ¿no? Dependiendo que vamos allá. Veamos estas propiedades, estas fórmulas en este siguiente ejercicio. Si es que hay o no hay, me parece que no hay. Ah, no, sí hay. Ahí está.
Ya, por ejemplo, un ejercicio, una aplicación, donde dicen, calcule el área de la superficie que genera AV, este segmento, cuando gira una vuelta sobre la recta L. Nos han dado como dato el ángulo que forma y la longitud del segmento. Te piden el área de la superficie, ¿no? Bueno, entonces este ejemplo se puede enfocar de diversos enfoques. Se puede resolver de diversos enfoques, ¿no? Puede ser con teorema de Pappus o sin el teorema de Pappus. Vamos a analizarlo utilizando el teorema de Pappus. Ya, en este caso, si queremos usar el teorema de Pappus para el área de la superficie generada, recordamos que se necesita el centroide, ¿no? La longitud ya está dada, ¿no? La longitud es 10, ¿no? Eso ya ni hablar. Entonces, el centroide viene a ser el punto medio. Entonces queda aquí 5, 5. Se borra esto. Y la distancia del centroide al eje sería, por notable, sería 3, ¿no? Entonces, el área de la superficie generada sería 2pi por x por la longitud. Reemplazando 2pi por 3 y por la longitud que es 10. Ahí está, ¿no? Entonces eso nos da 60pi. Muy bien. ¿No? Entonces ahí sería utilizando Pappus. Sin embargo, como les decía, otro enfoque podría ser por sólido de revolución. Claro, ¿no? Ahí creo que todos pueden darse cuenta que cuando este segmento va a girar, va a formar la superficie lateral de un cono, ¿no? Claro, la superficie lateral de un cono. Excelente, muy bien Álvaro, Sebastián, correcto. En este caso, la superficie lateral de un cono nada más, sería el área de la superficie generada, ¿no? ¿Cómo sería el área de la superficie lateral de un cono? Ahí está, muy bien, pi RG, ¿no? Pi RG. Pi RG. Entonces sería pi por 6 por 10. Y ahí está, 60 pi, nuevamente el área de la superficie que genera AB. Listo, muchachos. Muy bien, ¿no? Entonces ahí, hasta ahí sería la parte teórica de este tema, ¿ya? Listo. Ya, entonces a modo de recuento hemos visto bastantes fórmulas, ¿eh? Entonces ahí a poner énfasis, chicos, en recordar esas fórmulas, ¿no? Recordar esas fórmulas, sobre todo de los casquetes, de los segmentos esféricos, el anillo esférico, ¿no? Porque esos son los que vienen en examen de admisión.
¿Ya? Entonces ahí te he dado algunas pautas, cómo podrías relacionar esas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del segmento esférico de dos bases, ¿no? Cómo lo hicimos con volumen de esfera y dos cilindros. Y el volumen del anillo esférico también, como el volumen de un cilindro, ¿no? Asociar esas fórmulas con el fin de poder recordarlas, ¿no? Al momento del examen. Listo, chicos, entonces hasta ahí sería la teoría. Son 10:50, o mejor dicho, 10:40, 10:50. Vamos a empezar la práctica dirigida evaluada, ¿no? La cual, a ver, voy a activar en este momento, ¿ya? Vamos a ver. Un poquito. Bien, chicos, ¿qué tal? Entonces, espero pues que todo marche bien, ¿no? Con sus objetivos, con sus metas, que sigan manteniendo un nivel de responsabilidad, un nivel de motivación también importante en su preparación. Mucho de la preparación del ingreso tiene que ver, chicos, con su motivación, ¿no? Cómo se sienten ustedes mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues, ustedes van adquiriendo, se van fortaleciendo, mejor dicho, en ese proceso día a día, ¿no? Día a día, mientras ven sus resultados a nivel de sus notas, influye bastante en su motivación, ¿no? Así que a seguir esforzándose, chicos, ¿no? A seguir esforzándose, a seguir trabajando de manera consciente. Que tarde o temprano, todo el esfuerzo, toda esa dedicación que están imprimiendo en su día a día, se va a ver reflejado, pues, en sus resultados, ¿no? Así que no hay que desmayar en seguir esforzándose día a día, ¿ya? Y esta es una prueba más, una prueba final, en donde van a tener, pues, que demostrar o dar todo de sí, ¿no? En este examen, este último examen. Y, como les digo, es un reflejo del momento, ¿no? Que si el resultado es positivo o negativo, pues es relativo, ¿no? Ya que eso puede cambiar en base a las acciones que ustedes puedan realizar. Chicos, entonces los dejo, ya he activado la práctica y pueden empezar ya en este momento. Vamos a hacer las soluciones de esta práctica a las 12 al mediodía, ¿no? Empezamos al mediodía para hacer el solucionario de esta práctica, ¿ya? Cualquier consulta, ya sabes, me la escribes por el chat y estaremos atentos a orientar. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, a empezar. Y éxitos, ¿ya? Éxitos en esta práctica. Den todo de sí, es su último examen, así que concéntrense bien, ¿ya? Los dejo para que puedan iniciar. A las 12 estamos empezando el solucionario. Muy bien.